todos estos que nosotros no nombramos, ¿vieron? Todos esos seres que nosotros no nombramos en nuestro sistema, eso vienen a ser los excluidos. Entonces ahora vamos a ver, porque ahora tengo también esto que ahora lo voy a sacar, vamos a ver cómo le podemos dar un buen lugar a los excluidos y cómo se detecta cuando hay un excluido en una constelación, ¿no? Se detecta porque cuando el participante o el cliente o consultante, como quieran llamarle, vamos a suponer que esta es mi clienta, ¿no? Bien. Entonces yo le pedí que ubique a su papá, ¿no? Y resulta que ella, ¿sí? Nota, ¿no? Pone al papá y el papá, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver si son personas reales, está mirando al piso o mira hacia lo lejos. O mira, todos miran para un lado y resulta que ese, qué sé yo, que es el papá, mira para acá. Y resulta que todos los otros que la participante puso, miran todos para como mira ella. ¿No? Perdón, para como mira ella. ¿Sí? Todos miran para allá. Pero este mira para acá, mira para otro lado. Y es porque el participante lo ubicó así, el consultante. No es que yo le dije poné a ese mirando para otro lado. Entonces, ese excluido es como que permanece fuera del grupo. O el cliente también lo ubica muy lejos, ¿no? ¿Sí? O sea, una manera de detectarlo es que lo pone muy lejos o mira hacia otro lado. Aquello a lo que mira el excluido puede ser una cosa o una persona, ¿sí? Puede ser alguien que no sabemos quién es, o algo que pasó, un secreto, ¿sí? Ese excluido, ¿sí? Debe ser integrado al núcleo familiar o si no se le debe dar la despedida. Pero antes de despedirlo hay que reconocerlo. Entonces, bueno, cuando hagamos una constelación de este tipo, si me toca esto dar un buen lugar a un excluido, es importante que esté el consultante o el cliente, que estén todos los miembros de su familia. Vamos a suponer que esta persona solamente tiene, qué sé yo, un hermano y un tío como familia. Hermano y tío. Y este, que le digo que ubique al papá, ¿no? Que vamos a suponer, qué sé yo, hace poco murió, ¿no? La participante lo ubica acá. Me lo pone así mirando para otro lado. Obviamente que ese es un excluido, ¿no? Porque ella lo pone lejos y encima este participante, papá o representante, está mirando hacia otro lado. Entonces lo que hay que lograr es que él se integre a su grupo, ¿no? Porque recuerden, como dijo Hellinger, cuando no hay orden, no hay amor. Y todos tienen que ser reconocidos, hayan hecho lo que hayan hecho. En realidad todas las constelaciones lo que hacen es que lo primero que tenemos que hacer, y vuelvo a repetir, ¿no? Es lograr, antes de empezar a trabajar, es estar en centro vacío, ¿no? En ese centro vacío y ubicar los vínculos así intuitivamente, o sea, lo que me sale. No ir pensando hacia este lo voy a poner acá porque dicen que el padre tiene que estar a la derecha y lo voy ubicando así, porque si no, no sirve. Tiene que ser algo intuitivo, ¿no? Por eso siempre es mejor que me lo haga otro, porque es que si me lo hago yo a mí mismo es como que a veces la mente intelectual me engaña, y es lo más normal, ¿no? Entonces, no sé cuánto de lo que dice Dharma, yo mucho de las fluviales no conozco. Hola Madori, ¿ven? Esto es lo que yo tengo que notar, que hay otros que miran para otro lado, o sea, los excluidos son esos, los que nadie los mira, ¿ven? Inclusive ellos no lo están mirando a él, miran para otro lado. Entonces, cuando vemos esa configuración, justamente estamos trabajando con alguien que está excluido, ¿no? Y lo que hay que lograr, como estaba diciendo, es incluirlo en el sistema, en el campo, ¿no? Entonces, lo que le vamos a decir, ¿no? Es, podemos pedirle a la cliente que mire, justamente está excluido, y le diga, honro tu destino y lo respeto. Ahora te veo.
antes no podía verte. ¿No? Es como que descubrió que este no pertenecía. Puede ser, ¿sí?, que este esté mirando acá y yo también le coloque a otro, ¿no?, a otro representante, y que este sea el excluido, qué sé yo, que era la mamá de él, vamos a suponer, o una hija, o una novia anterior que tuvo, no sé, puede ser lo que sea, ¿no? Y después de esas frases logremos que el papá, ¿no?, se ubique a la derecha de la consultante. Si esta era, qué sé yo, la mamá, la ponemos a la izquierda. Si este era, vamos a suponer, el hermano del papá, puede estar aquí, al lado del papá. Vamos a poner que nació primero, ¿sí? Y este, qué sé yo, si era un tío, lo vamos a poner acá, pues yo, cerca de la mamá. Eso nos va a ir guiando el mismo consultante donde quiere colocarlos, ¿no? Pero ya vemos que todos están dentro del mismo campo, ¿no? Siempre tenemos que imaginar como si hubiera un círculo, como les digo siempre. El campo siempre es circular, porque el tiempo, el inconsciente piensa en circular. El inconsciente no piensa de manera lineal. Entonces, por eso en las constelaciones siempre se hace una ronda, porque estamos trabajando el inconsciente. El inconsciente no sabe de presente, pasado, futuro. Para él está sucediendo todo ahora, todo en este instante. En realidad todos sabemos que en realidad el tiempo no existe. El tiempo es psicológico. Nuestra mente necesita una línea de tiempo para ubicarse, ¿no?, en esto que creemos que estamos aquí, en el tiempo y en el espacio. Pero es que en realidad para nuestro inconsciente el tiempo no existe, es circular, no es lineal. Nuestra mente pensante, nuestra mente intelectual, eso que yo le llamo el consciente, está siempre atrapada en el tiempo lineal. Por eso estamos siempre contraídos, ¿no? No solo a nivel corporal me contraigo, sino que estamos todos contraídos, en todos, mentalmente, o sea, siempre contraídos. En el tiempo circular no hay contracción, hay plena expansión, pura reconciliación, pura inclusión, ¿no? El inconsciente no ve como vemos nosotros, ¿no? Porque recuerden que las constelaciones, vuelvo a repetir, yo sé que para nosotros parece loco esto, porque obviamente, ¿no?, no están físicamente, pero es que ellos están, porque siguen estando en el campo, ¿no?, en nuestro campo. No importa que no los veamos, ¿no? Esto es algo, a ver, ¿cómo les puedo decir? A nivel sentido, ¿no? A nivel sentido. Nosotros lo sentimos su presencia en nuestro corazón, podríamos decir, ¿no? Entonces es muy importante reconocerlos, porque ellos lo que están pidiendo es que nosotros los reconozcamos, para que después podamos despedirlos, porque obviamente ellos no están en la vida acá, ¿no? Se les dice ir hacia la luz, ¿no? Porque por lo general siempre cuando hay desórdenes en los sistemas es porque alguien no fue visto, ¿sí? Ver a alguien no es que lo vea solo con los ojos físicos, no se refiere al ver con los ojos físicos, se refiere a ver de reconocer. Bert Hellinger decía ahora te veo, pero en realidad es te reconozco más que te veo, ¿no? Te veo, o sea, te veo, estás ahí, ¿no? Siempre están ahí, todos, estamos todos ahí, en un campo de información. Yo siempre me gusta distinguir, yo lo digo así, ¿no? Me gusta distinguir la mente pequeño, la mente pensante, de la mente corazón, que es la mente está la inconsciente, ¿no? Es la mente corazón. Es grande, el inconsciente es lo más grande. ¿Se acuerdan cuando lo vimos la otra vez, no? Nuestra parte consciente es tan pequeña, nosotros no vemos nada. Creemos que vemos, porque obviamente con los ojos vemos formas y cosas, pero ¿no? Lo otro también está ahí, aunque no lo vea. Tengo que trabajar algún trauma. ¿Qué son traumas dentro de los temas? Más que nada el trauma dentro del tema particular de la familia, ¿no? Lo que el sistema vivió como trauma. Por ejemplo, un bebé que murió en el vientre materno antes de nacer.
una muerte temprana de un niño o cualquier otro. Vieron que alguien que muere antes de los 35 años siempre se dice que es una muerte temprana. Alguien que muere en un accidente, alguien que se suicidó en la familia, alguien que fue muerto, o sea que lo mataron, ¿no? O si hubo un homicidio, alguien que participó en una guerra, que estuvo preso, que desapareció, por ejemplo, ¿no? Como nos pasó a nosotros aquí en Argentina, ¿no? En la época de los desaparecidos, ¿no? En la época de la dictadura. Alguien que tuvo que irse del país, que justamente en esa época muchos se tuvieron que ir del país, ¿no? Porque eran perseguidos. Algún secreto en la familia, algo que no se dijo, ¿no? Una tía que la encerraron porque era loca, no sé. Bueno, cosas que ocasionaron traumas a nivel familiar, ¿no? Alguien que fue maltratado, ¿no? ¿Cuántas familias hay que encierran a personas, ¿no? Integrantes de la familia porque son, no sé, qué sé yo, malformados, no sé, cualquier cosa. Bueno, hay de todo, ¿no? Digo así como a grandes rasgos. Ustedes, en cada familia vive el trauma de una manera particular. Entonces, cuando surgen estos temas traumáticos para constelar, ¿no? Se tratan uno a uno, ¿no? Porque, o sea, no puede venir la persona y decir, yo tengo un trauma del accidente de mi tía, más mi mamá que tuvo un bebé muerto, más mi tío que se suicidó y, no sé, 800.000 traumas. No se puede, se tiene que tratar de a uno en particular, no se puede tratar todos los traumas juntos, ¿no? Y lo importante que hay que tener en cuenta es quién quedó fuera del sistema cuando ocurrió ese suceso y el lugar que ocupan los padres. Porque en general estos no han podido estar cerca de uno cuando sucedió ese trauma, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Que este es Juan, ¿sí? Y Juan iba hacia la escuela, ¿no? Vamos a suponer que Juan iba hacia la escuela y resulta que mientras Juan iba hacia la escuela, lo atropella un auto, ¿sí? Se salva Juan, ¿sí? Se salva de que lo mate el auto, pero eso le provoca un trauma, es un accidente. Y eso le trae secuela, vamos a suponer que, bueno, queda asustado, pierde la memoria, no sé, pierde un brazo, no sé, bueno, algo que una situación traumática para Juan. ¿Bien? Siempre que, si la persona que vino a participante es Juan y vino a constelar ese tema, siempre yo le tengo que pedir que ubique a sus padres, ¿no? Sería muy normal que él los ponga lejos, quizá los pone juntos, como quizá los pone separados a sus papás. Porque por lo general, si él estaba solo en ese momento, ¿no? Ese trauma él lo vivió solo, sus padres no estaban. Pero sí, cuando yo constelo un trauma tienen que estar los padres presentes, ¿no? Eso es totalmente importante. Bueno, en general en todas las constelaciones siempre tienen que estar los padres. Siempre hay que pedirle al consultante que coloque a sus padres, porque es que justamente es de donde venimos, ¿no? No se pueden excluir los padres. Lo importante, ¿no? Entonces que esté el consultante, que estén los padres, ¿no? Y que esté justamente algún objeto que represente al trauma. ¿No? Vamos a suponer, qué sé yo, que este es el trauma, el accidente que sufrió, lo que le pasó a Juan, y él lo pone, qué sé yo, acá. Vamos a suponer, ¿sí? Puede ser que ese accidente que tuvo Juan esté relacionado con un ancestro, porque se le puede preguntar a Juan, ¿hubo alguien en tu familia que sufrió un accidente a la misma edad que vos? O a otra edad, pero sufrió un accidente del mismo estilo. Y me dice, sí, mi abuela, me dice él. Entonces yo, mi abuela materna, vamos a poner. Pongo a la abuela materna.
Sí, la pone obviamente el consultante, ¿no? Entonces, obviamente que fíjense en el desorden que hay acá, ¿no? No está nadie en orden acá. Tenemos que ir diciendo las palabras sanadoras o frases sanadoras, porque en realidad nosotros, lo que dice Hellinger, que ante cualquier situación traumática que sufrimos en nuestra existencia, lo que nos pasa es que nosotros sentimos que para que no perder a ese ancestro, ¿sí? También puede ser que sea uno de los padres, porque quizá él percibe, si estamos, por ejemplo, lo traumático es algo que me causó mucha tristeza. Entonces yo lo vinculo a mi mamá. Entonces, para que mi mamá no le pase, yo prefiero que me pase a mí. Eso también lo dicen las constelaciones. Pero para no hacer lío, vamos a seguir con la abuela y el accidente. En este caso, Juan tuvo el accidente, este es el accidente, y resulta que su abuelita, ¿sí?, materna, también tuvo un accidente más o menos a la edad que tuvo él, ¿no? Entonces, él como niño pensó que en aquel momento, ¿no?, que la abuelita sufrió ese trauma, aunque él así no haya nacido, pero vamos a suponer que ya había nacido, su alma sintió que pensaba que se perdía a su abuelita. Su abuelita sobrevivió también al accidente, igual que él. Entonces él le va a decir a su abuela y al trauma: pensé que te perdía cuando aquello sucedió y preferí perderme yo. Porque eso es lo que siente el alma. Si a mí me pasa eso, mi abuelita se va a liberar de su trauma de accidente. Prefiero llevarlo yo por ti. Pensé que te perdía cuando aquello sucedió y preferí perderme yo. Honro tu destino y lo dejo contigo. Siempre hay que honrar el destino de nuestros ancestros y dejarlo con ellos. Cuando hacemos esa honra, acuérdense en que les dije, si la hacen en cuerpo presente, es inclinarnos, ¿sí? Honro, te honro, frente contra el piso, brazos estirados contra las orejas de mi cuerpo, bien hacia adelante, palmas hacia abajo, te honro, y lo dejo contigo. También le puedo decir libérame, por favor. Son frases muy potentes para este tipo de cosas que son los traumas. Cuando el cliente siente que ya se ha liberado de esto, se le pide, ¿no?, que nos diga dónde tendría que ir su mamá, si la podemos ubicar ahí, y si se siente bien, a su papá a la derecha y a su abuela, ¿no?, a la izquierda acá detrás de su mamá, y el trauma se retira, ¿no? Eso sería la constelación, digamos, del trauma. Supongamos que cuando nosotros éramos pequeños, ¿no?, sucedió algo X, ¿sí?, por lo general antes de los 5 años, siempre les digo, que nosotros no pudimos elaborar. Entonces eso pasó a nuestro inconsciente. Para nosotros eso es un trauma, y como sucedió en nuestra infancia, nuestro niño interior queda como congelado. Ahí es como que nuestra alma queda mirando eso que le causó miedo, que le causó tristeza o no supo entender. Y entonces, claro, nuestro cuerpo sigue creciendo, pero la almita está ahí. Por eso después seguimos actuando de adultos como niños y tomamos decisiones desde ese lugar. Y decimos, pero ¿por qué me pasan estas cosas en la vida, no? Todo eso. Claro, es porque yo estoy sin sanar mi niño interior, que está mi alma mirando ahí, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver qué pasa. Yo de esto, acuérdense que son las víncoles del otro, ¿no? En el caso del niño interior, que se trata como un trauma, ¿no?, hay que poner justamente un representante para el que sufrió el trauma. Vamos a cambiar los cosos para que sean diferentes, ¿no? Vamos a suponer, a ver, que esta es la
la mujer que me viene a visitar, la consultante, o alguno de ustedes, o yo, bueno, alguien, ¿no? El representante, el protagonista, que sufrió el trauma, o sea, que tiene problemas con su niña interior. ¿Mm? Y hay que poner justamente otro vínculo representante o papelito, si lo hacen con papelitos, para el niño interior. Vamos a suponer que la niña interior de esta persona, ella elige a esta. ¿Mm? Bien. Y vamos a poner, como siempre, a los progenitores. Siempre mamá y papá tienen que estar, no pueden faltar. ¿Sí? Y vamos a suponer que ella los ubica así. Esto obviamente es todo algo así que yo hago intuitivamente, ¿eh? No es que lo tienen que poner así, el consultante va a poner a donde a él le parece. Esta es la persona, esta es su niña interior y sus padres, ¿sí? Eso es lo más importante. Lo que tenemos que investigar, ¿sí? Porque obviamente estamos sanando al niño interior, pero hay justamente ver qué siente justamente el representante y qué edad tenía cuando sucedió el suceso traumático. Si la persona colocando el dedo, ¿no?, sobre su niña interior no puede detectar qué edad tenía, ¿sí? Porque puede pasar que sea un trauma muy traumático, valga la redundancia, está muy traumada, ella no puede detectarlo. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a pedir que en un espacio, esto lo pueden hacer ustedes también para trabajar con su niño, yo voy a correr esto un cachito para allá. A ver, yo voy a agarrar, a ver si con una lapicera que tengo por acá. Se le pide que en un espacio, esperen que voy a venir por acá, no veo lo que estoy haciendo yo. Ahí. Dibuje una línea, ¿sí? ¿Ven? Yo acá estoy haciendo una línea, además más torcida me está saliendo, pero no importa que sea derecha. ¿Sí? Una línea de tiempo, ¿no? Donde supongamos que acá, bueno, obviamente que está cuando nació, y que se le vaya poniendo acá un papel, 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? 4 años, 5 años. Puede ser hasta los 7 años también, podríamos estirarnos, ¿no? Y ustedes se van a ir parando en cada edad. Esto pueden hacerlo como línea y encima arriba de la línea ponen un papelito que diga 1 año, acá nacimiento, 2 años, 3, 4, 5, 6, 7. Que se vayan parando sobre cada edad y a ver si mediante las sensaciones, recuerden que todo esto es información que está en nuestro inconsciente y grabada en nuestro cuerpo, en las células de nuestro cuerpo, en nuestro ADN, mediante el sentir podemos descubrir a qué edad surgió el asunto, ¿no? El trauma de mi niño interior. Puede ser, ¿no? Así. En el lugar donde haya sucedido el trauma, en esa edad, yo donde voy a sentir, no sé, que me pongo a llorar, no sé, me dan ganas de tirarme al piso, qué sé yo lo que me puede pasar. Bueno, a cada uno le va a pasar lo que tenga que pasar, ¿no? Eso va a ser mi testeo, ¿no? Y con lo que voy a detectar a qué edad tenía mi niño cuando sucedió el trauma. Y eso es importante. Eso les digo por si no les sale solamente tocando al niño o parándose en el lugar de su niño, porque puede suceder. O sea, depende. Hay personas que son más kinestésicas, hay personas que son muy mentales. El que es muy mental le va a costar mucho conectar. Por eso siempre les vuelvo a repetir, tienen que entrar en el centro vacío, porque si no entran en el centro vacío, no se puede. Es muy difícil. Están pensando. Esto no es una cosa pensada, es una cosa sentida, ¿no? De dejarme llevar por el espíritu, por el campo, ¿no? Entonces, si no me dejo llevar, es muy complicado. Entonces, bueno, lo que tenemos que lograr, ¿no?, para que este niño deje de sufrir y salga de ese estado de congelamiento, de ese hecho traumático, ¿no?, es lograr que los papás, o sea, que él sienta que sus papás en ese momento no pudieron estar, ¿no? Parecido como lo del trauma que vimos hace un rato. Ese Juan que tuvo el accidente no podían estar los papás.
pero ahora los papás están, ¿sí? Pero en ese momento no pudieron. Por eso fíjense en que los ubicó lejos de ella, a sus papás, ¿no? Además de ponerlos al revés, ¿no? Y otra cosa que tenemos que hacerle para que pueda salir del congelamiento, salir de ese estado de niña, ¿no? Es pedirle que busque un vínculo que la represente a ella de adulta, su yo adulto. Esto es sumamente importante. Porque ¿qué sucede en nuestra psique? Es como que cuando tenemos un trauma con el niño interior, ya seamos mujeres o varones, no importa, lo que nos sucede es que nosotros no podemos diferenciar el niño del adulto. Es como que, vieron que nuestra psique está disociada. Nosotros siempre estamos en la polaridad niño, no nos damos cuenta, no lo podemos, por nosotros mismos no lo podemos hacer. Lo que yo tengo que hacer es trabajar con mi niña o niño y decirle, ¿no?, que ella se quede tranquila, ¿sí?, que disfrute de la vida, tú disfruta de la vida, que de las cosas difíciles y pesadas de la vida me encargo yo, para que nuestra niña entienda que yo ahora soy adulta y que mi niña no necesita encargarse de mis asuntos, ya de mis asuntos me encargo yo, que soy la adulta. ¿Se entiende esto? Si alguno en el chat ahí no entiende, me pregunta, pero este ejercicio parece tonto, decirle eso a la niña, pero es que es súper eficaz, le digo porque yo también lo he practicado. Inclusive pueden comprarse una muñeca de trapo y usarla, ¿no?, para hablarle. Si les es muy difícil imaginarse a ustedes cuando eran niños, ¿no?, una muñeca, algo, ¿sí?, no, que no sea un osito ni nada de eso, que sea una muñeca, y si se parece a ustedes mejor, con la que ustedes puedan establecer esto de ella es la niña y yo soy la adulta, porque si no, como que no puedo establecer eso, y entonces siempre reacciono y voy desde mi niño o niña en la vida. Por eso después me pasa todo lo que me pasa, ¿no? Bien, entonces vuelvo a repetir, ¿no?, ¿dónde estaba? El lugar del niño interior, el mío, el de mi yo adulto y mis padres, ¿sí? Eso es sumamente importante. Bien, y lo que vamos a hacer después de haber colocado el yo adulto, ¿no?, que si queremos también el yo adulto se puede colocar al final mejor de la constelación, pero bueno, sí puede estar acá a un costado, no importa. Porque la que voy a decir las cosas, ¿no?, voy a hacer yo y mi niño herido, les vamos a hablar a los papás. Vamos a dirigirnos a los papás, y le vamos a decir, veo que no pudieron. Veo que no pudieron. Esto lo llevamos juntos. A partir de ahora, puedes contar conmigo. ¿Eso quién lo va a decir? A partir de ahora puedes contar conmigo, el yo adulto. A partir de ahora puedes contar conmigo. Eso es lo que la persona tiene que entender. No importa que nos pongamos a que no salga cuál fue el trauma en sí en la constelación, pero sí que se ordenen, llevarlo a ver qué siente cuando pongo a mi papá a la derecha, a mi mamá a la izquierda, cuando me ubico yo aquí, ¿no? Y mi yo adulto. Puedo poner a la niña también, pero yo ahora sé muy bien que esta soy yo y que yo tomo mis decisiones desde aquí. Por eso la frase es, ¿no?, a partir de ahora puedes contar conmigo. Mi niña se tiene que divertir y disfrutar de la vida. Las cosas difíciles, duras y pesadas las resuelvo desde mi yo adulto.